¿Has oído hablar de las misteriosas olas cuadradas? ¿De los impredecibles meteotsunamis? ¿De las temidas turbonadas? ¿O tormentas explosivas? Todos estos fenómenos marinos parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero son totalmente reales, y potencialmente mortales. ¿Qué son las olas cuadradas? Las olas cuadradas, también conocidas como interferencias cruzadas, son patrones de olas que se cruzan en ángulos casi perfectos, formando una especie de cuadrícula en el mar. Aunque a simple vista parecen un espectáculo natural impresionante, son extremadamente peligrosas para nadadores, surfistas y embarcaciones pequeñas. ¿Cómo se forman? Este fenómeno ocurre cuando dos sistemas de olas viajan en direcciones diferentes y se encuentran en una zona. Esto suele pasar cuando un frente meteorológico choca con otro sistema de viento o marea. El resultado son olas que vienen desde distintos ángulos, desorientando completamente a quien esté en el agua. ¿Por qué son tan peligrosas? Las corrientes cruzadas pueden hacer que incluso nadadores expertos pierdan el control. Además, en embarcaciones pequeñas, estas olas pueden provocar vuelcos o accidentes graves. ¿Qué hacer si te atrapan las olas cuadradas? Aunque lo mejor es evitarlas, si alguna vez te encuentras atrapado en medio de olas cruzadas, sigue estos pasos. Mantén la calma. No luches contra las corrientes. Gasta la menor energía posible y concéntrate en mantenerte a flote. Nada en diagonal o paralelo a la costa. No intentes volver en línea recta hacia la orilla. Sal en diagonal para escapar del patrón de olas cruzadas. Observa los ritmos del mar. Aprovecha las pausas entre olas para avanzar poco a poco. Pide ayuda. Levanta un brazo, haz señales, grita si es necesario. Mantente visible. Si tienes una tabla, agárrate a ella. No la sueltes. Flotar sobre una tabla o kayak es mucho más seguro que intentar nadar solo. ¿Pero dónde ocurren más estos fenómenos de las olas cuadradas? Este fenómeno se ha observado en varios lugares del mundo, pero uno de los más famosos es la Île de Ré, en Francia, donde es común ver estas formaciones cuando hay buen clima y mareas cruzadas. También se pueden observar en zonas del Atlántico Norte, Sudáfrica, e incluso en partes del Pacífico, donde las condiciones meteorológicas crean patrones de olas en direcciones opuestas. ¿Y qué es un meteotsunami? Un meteotsunami es un tsunami provocado no por un terremoto, sino por cambios repentinos en la presión atmosférica y tormentas intensas. ¿Cómo se forma? Cuando una tormenta muy fuerte pasa sobre el mar, puede empujar grandes cantidades de agua hacia la costa, generando olas similares a un tsunami. La diferencia está en el origen. Uno es geológico, terremoto, y el otro, atmosférico. ¿Qué tan peligrosos son los meteotsunamis? Mucho. Aunque no siempre son gigantescos, pueden ser lo suficientemente grandes y rápidos como para causar inundaciones costeras, dañar embarcaciones, y poner en riesgo la vida de bañistas desprevenidos. Y lo peor es que pueden ocurrir casi sin previo aviso. Aunque no son tan conocidos, los meteotsunamis han ocurrido en varias regiones costeras del mundo. Son comunes en el mar Mediterráneo, especialmente en las costas de España, como en las Islas Baleares y también en Italia. La costa este de Estados Unidos, como en Florida y la bahía de Chesapeake. Algunas zonas del mar de Japón y sudeste asiático, donde hay tormentas intensas sobre el mar. Lo curioso es que a diferencia de los tsunamis tradicionales, los meteotsunamis pueden ocurrir en lugares sin actividad sísmica, por lo que muchas veces sorprenden a la población local. ¿Qué son las turbonadas o tormentas explosivas? Las turbonadas son tormentas extremadamente violentas y repentinas que se forman en muy poco tiempo, a menudo en cuestión de minutos. Aunque duran poco, su impacto puede ser devastador, especialmente en zonas costeras o en el mar. ¿Cómo se forman? Ocurren cuando una masa de aire cálido y húmedo se encuentra con una corriente descendente de aire frío muy intenso. Esta diferencia de temperaturas crea una explosión de energía que se convierte en una tormenta súbita. Los signos previos suelen ser mínimos, puede estar soleado, con apenas unas nubes, y de pronto, el cielo se oscurece, sopla un viento fortísimo y llega una lluvia torrencial con rayos y truenos. ¿Por qué son tan peligrosas? Pueden generar rachas de viento de más de 100 km por hora, capaces de volcar embarcaciones pequeñas o levantar objetos. El oleaje se vuelve violento en segundos, atrapando a bañistas y deportistas acuáticos. La visibilidad cae a cero y las condiciones cambian tan rápido que a veces ni los radares,
logran detectarlas a tiempo. Son especialmente peligrosas para pescadores, navegantes, surfistas y personas en la playa, ya que no siempre hay tiempo de escapar. Si estás en el mar y ves que el cielo cambia bruscamente o sientes una bajada repentina de temperatura con viento raro, sal del agua y busca refugio de inmediato. Pero, ¿cómo podemos protegernos de estos fenómenos tan peligrosos? Siempre consulta el pronóstico del tiempo antes de ir a la playa. Si ves formaciones extrañas en el agua, como olas que se cruzan, sal del agua de inmediato. En caso de tormentas o cambios bruscos del clima, aléjate de la costa. Presta atención a las señales y avisos de seguridad en playas o puertos. Como acabamos de ver, las olas cuadradas, los meteotsunamis y las turbonadas son fenómenos fascinantes, pero también muy peligrosos. Conocerlos puede ayudarte a disfrutar del mar con más seguridad y respeto por la naturaleza. ¿Cuál de estos fenómenos te parece más peligroso? ¿Has vivido alguna experiencia extraña en el mar? Suscríbete para ver más contenido sobre fenómenos naturales y peligrosos del mar y disfrutar con seguridad en la playa. Cuida tu vida, cuida el océano. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.